Vamos a dar inicio a esta parte de la segunda sesión de lo que es nuestro curso. En esta ocasión, bueno, anteriormente ya nos presentó Dan. Igual lo saludo y me presento, soy Bruce. Soy quien ahorita va a iniciar esta parte. Igual, pues también va a estar aquí Alma, Dan, y pues vamos a iniciar también por respeto a ustedes y ya como se vayan incorporando los demás compañeros, pues ya estaremos siguiendo, ¿no? Y anteriormente ya les dieron y les hablaron al final del día de toda esta parte de la divulgación, cómo es que al final de cuentas tiene algunos diferentes tipos de estilos, cómo es que se inicia, pero en esta parte vamos a ver lo que es del paper a la realidad. Sobre todo en esta parte de que hay que entender que pues al final del día todos esos papers y esas cosas que hacemos en el laboratorio o que terminamos publicando así, pues podemos dominarlo, manejarlo y al final de cuentas convertirlo en algo que posiblemente se convierta en algo que nos sirva para un producto de divulgación. Y pues es lo que vamos a empezar a ver. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, de inicio, debemos de recordar que una de las cosas importantes que podemos generar en esta parte de ciencia, sobre todo en aquellos que pues, nos hemos dedicado a estudiar algunos posgrados o nos hemos dedicado a estar completamente lleno a la academia, pues es el hecho de que pues constantemente tenemos que estar produciendo algunos tipos de artículos y hay que entender que al final del día esto es parte de la forma en la que actualmente se tiene y desde hace muchos años para difundir ciencia. Encontramos que pues la forma en la que queremos compartir las investigaciones que estamos generando, pues por lo regular se terminan convirtiendo en estos artículos científicos que pues actualmente conocemos de diferentes tipos de revista, que tienen al final de cuentas ciertas características, que pues no las voy a enumerar ni repetir todas, pero pues todos conocemos ciertas características que pueden llegar a tener, pero hay que entender que al final del día ese es un método de difusión. ¿Por qué? Porque hacemos llegar la información al final de cuentas con un lenguaje técnico que pues de cierta manera pueden llegar a entender otras personas que están dentro de la misma área, ¿no? Hay que recordar que a veces, aunque nosotros a veces leemos un artículo, no sé, en mi caso, que yo me dedico principalmente a la microbiología, algo de física o así, pues a veces batalla uno para entender porque pues tiene cierto lenguaje que está diseñado para la difusión de ese tipo de conocimiento, ¿no? Pero pues hay que entender que todo esto pues parte del hecho de empezar a difundir y compartir el conocimiento hacia los demás. ¿Puedes darle a la siguiente, Dan? Y ahora, actualmente algo que ha empezado a tener muchos, sobre todo esta parte del CONACYT, es que se tiene que empezar a dar la visualización científica. Recordemos que esta parte de la visualización científica es el hecho de que termine habiendo una buena exposición de ese tipo de artículos que nosotros podemos llegar a generar. Por lo regular sabemos que para alcanzar ciertos niveles en el SNI o tener esta parte de la beca CONACYT, pues al final de cuentas nos piden ciertos tipos de requerimientos, ¿no? Y actualmente sabemos que parte de esos requerimientos, pues es el hecho de cuántas veces nos citan, cuántas veces nos leen, cuántas veces la gente, pues, interactúa de cierta manera con las investigaciones que nosotros generamos. Y también hay que entender que, pues, no es muy diferente al final del día a lo que se maneja en redes sociales, en TikTok, Facebook y diferentes lugares. Pero, pues, nosotros como que en el gremio sabemos que tenemos que tener y manejar esa parte de la visualización científica, el hecho de hacer que nuestros perfiles, todos nuestros papers o todo lo que estemos produciendo pueda llegar al alcance de las demás personas. Y actualmente, de hecho, en los apartados de lo que es el CONACYT, pues tanto para los que hemos estado haciendo posgrados o los que están buscando al final de cuentas algún tipo de nivel, tiene ya un apartado de la parte de retribución social. De hecho, esto viene como un auge muy grande, aunque ya se hacía desde hace tiempo, pero él tuvo como un auge muy grande a partir de la pandemia, cuando se empezó a ver esta gran necesidad al final del día de que la gente que estaba en laboratorios, de los médicos y de diferente tipo de personas hicieran llegar el conocimiento a la población, porque pues todos al final de cuentas conocemos historias que estuvieron sucediendo en la pandemia, ¿no? Y no era algo nuevo, no era algo que al final de cuentas no se hacía, sino que tuvo afortunadamente un boom muy grande. Pero pues eso hizo que también estuviera la parte de retribución social en esta parte del CONACYT y pues también hay que recordar que nos avala charlas, avala la parte de las pláticas y también puede llegar a avalar contenido para redes sociales siempre y cuando puede llegar a ser publicado en una manera en la que pues puedas tener algún tipo de constancia o algo que al final de cuentas te sirva para poder comprobar y ayudarte en estas escalas de investigador o al final de cuentas en alcanzar algunos niveles del SNI, ¿no? Dan, ¿le puedes dar a la siguiente?
Ahora, hay que recordar también que una parte muy importante de empezar a hacer esta parte de difusión, pues es el hecho de que buscamos al final del día también elevar el índice H. Recordemos que ese índice H pues va muy de la mano con la cantidad de veces que son citados los artículos, al final de cuentas las veces que son mencionados en los últimos años y también el conjunto de artículos que llegamos a tener, y esos factores pues al final del día también a nivel internacional nos terminan ayudando. Y también hay que recordar que, pues, digamos que por el lado científico, pues nosotros por lo regular, pues empezamos a hacer una investigación que sabemos que no nos toma una semana, 2, 3 días, al final del día tiene a veces hasta un año de trabajo atrás de él y posteriormente podemos llegar a publicar un artículo. Ahora también uno busca que ese artículo llegue pues a ciertos interesados para que al final de cuentas terminen citándolos. Pero pues algo también importante y que se ha visto sobre todo en esta parte del gremio científico es que pues al final del día pues nuestro propósito general, a veces hasta personal, pues no solamente es voy a generar una investigación, voy a hacer un artículo y pues quiero que la gente lo cite, ¿no? Sino también al final de cuentas terminar siendo un tipo de recontribución al final de cuentas a la sociedad, ¿no? Todos al final del día en el punto en el que estamos haciendo nuestra investigación, pues estamos tratando de atacar algún punto específico, alguna problemática, esa problemática es de interés y muchas veces estamos tratando de atacarla de diferentes lados con los conocimientos que nosotros tenemos para al final de cuentas terminar ayudando al final del día a la sociedad, ¿no? Porque pues todo este trabajo de investigación pues tiene más que nada el fin, ¿no? De pues todos aquellos que hacen pues al final del día con pasión, con gusto, pues buscan no nada más de que alguien te cite, sino que llegue al final del día a todo mundo y a la población en la cual le puede llegar a servir, ¿no? Entonces, eso es algo interesante y es algo que al final del día todos los investigadores, pues al final del día también estamos buscando. ¿Puedes ayudarme con la siguiente, Dan? Ahora, actualmente para esta parte de difusión y empezar a repartir algunos tipos de nuestros artículos, antes de empezar a meternos como de lleno en la difusión, digo en la divulgación, pues al final del día aquí en lo que es Google y diversos tipos de plataformas han empezado a crear algunas para la parte de difusión. Creo que pues, la mayoría pueden llegar a conocer esta parte de ORCID, que al final del día es un lugar en donde sirve como un perfil científico que nos ayuda a dar un código, por así decirlo, algún DOI también, o parecido al final de cuentas de investigador, pero pues este nos sirve como un ID para poder tener diversos tipos de artículos, ahora sí que al final de cuentas en línea, ¿ah? También tenemos Google Académico, que sabemos que en Google Académico podemos crear nuestro propio perfil. El mismo Google Académico termina jalando al final del día los artículos en donde vengan anclados nuestro nombre, lo termina convirtiendo en algunos tipos de indicadores y ayuda en la difusión, ¿no? De hecho, actualmente hay quien dice, pues si no estás en un perfil de redes sociales, pues estás como desaparecido del mundo, ¿no? Y también afortunadamente la academia buscó o las diferentes plataformas buscaron pues introducir a la academia, ¿no? Creo que o la mayoría conoce por ahí ResearchGate. No sé si alguien conozca ResearchGate y nos platique qué es lo que conoce de ResearchGate. No sé quién quiera participar. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Alberto Laya. Ayer no pude estar, bueno, antier no pude estar, estoy fuera del país, pero bueno, ResearchGate es como una red social, pero de investigadores. De manera automática va generando una red de difusión del trabajo de los investigadores y puede hacer también networkings, ¿no? O sea, a través de ellas puedes generar networkings con gente que va teniendo afinidad o las mismas ideas que tú. Básicamente es eso, ¿no? Yo la defino como una red social y a la vez también va haciendo una serie de métricas que te van permitiendo tener un score en el cual vas evaluando el impacto de tus trabajos, quién te lee, dónde te leen, de qué instituciones te leen, cuánto te leen, las citas que vas teniendo y esto va generando un score que te va dando un impacto y este impacto pues te va ayudando a saber cuál es la trascendencia de tu trabajo. Puedes solicitarle a los investigadores directamente acceso a algunas publicaciones cuando estas no están de acceso libre y cuando así lo son, o tú mismo las puedes subir, puedes tener acceso a las investigaciones y a los trabajos que cada uno de los autores va subiendo a su propia red
o de manera automática el sistema lo hace. Súper, sí, de hecho prácticamente lo describió muy, muy bien. Hay que recordar, o luego yo a veces cotorreo con mis estudiantes y les digo, no, pues es que el ResearchGate es como el Facebook para los investigadores o para, al final de cuentas, es justamente, o tiene como de cierta manera el mismo principio, ¿no? A lo mejor en Facebook, pues muchos están acostumbrados a presentar, no sé, una fotografía de alguna imagen de algún lugar a donde fueron, que la demás gente interactúe, que comparta, que sea algún tipo de red se conozcan amigos y pues al final de cuentas la gente interactúe, ¿no? Y pues ResearchGate al final del día es como el homólogo, pero en toda esta parte de la investigación, que bien dice, pues sirve para poder hacer algún networking, estar haciendo conexiones, encontrar personas afines o al mismo tiempo buscar hasta trabajo. De hecho, no sé si han visto por ahí, pero también actualmente ya hasta lo maneja como para ofertas de empleo. Y pues es como un beneficio que llega a tener. Pero esta parte pues nos sirve, sobre todo a la mayoría de los que nos dedicamos a la investigación, para empezar a generar la parte de la difusión. Sin embargo, a veces también hay que entender que al momento de estar haciendo esta parte de difusión, pues está enfocada al final de cuentas en un sector de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final del día debería o debe de ser gente afín para empezar a consultar esto. Que aunque a veces decimos todo el mundo tiene acceso a Google, pues realmente no siempre todo el mundo tiene acceso al Google, porque pues dependes de Wi-Fi, dependes de Internet y dependes también a veces de pues saber buscar, ¿no? Hay personas que aunque uno dice, pues es que el Google académico pues es lo más básico que puedes ocupar para búsqueda, pues al final del día hay quien pues no conoce que tienes esa herramienta a veces al alcance de tu teléfono o hay quien pues no llega a tener hasta un teléfono, ¿no? Pero pues estos son al final de cuentas herramientas que nos ayudan para la difusión. Puedes darle la siguiente. Y ahora, pues ahí viene algo importante, porque pues al estar difundiendo todo esto, viene la cuestión de pues la importancia de hacer ciencia. Recordemos que, como mencionaste anteriormente, pues todos tratamos de resolver algún tipo de problemática y esta problemática pues termina impactando al final de cuentas en la sociedad y pues todos buscamos al final del día llevarle ese conocimiento, esa investigación o eso que estamos generando pues al final de cuentas a la gente, ¿no? O alcanzar a ese punto en el que, digamos, logramos hacer un cambio en la sociedad o en el lugar, en el ambiente, en, no sé, en la especie con la que estemos trabajando y podamos al final de cuentas empezar a realmente tener un impacto. Y ese impacto actualmente se ha visto muy pronunciado en toda esta parte de la divulgación científica. Porque por ahí hay algunos dichos que dicen, ¿no? Al final de cuentas, lo que se conoce se quiere y pues lo que se quiere se cuida. Y pues si la gente empieza a conocer, por ejemplo, algunos tipos de especies, la importancia ecológica de algunos tipos de especies, desde a veces popularizamos mucho a las abejas, pero hay un montón de insectos que hay gente que se encarga de estudiarlos, pero también, pues al momento de mostrarle la importancia a muchas personas, pues al final de cuentas empiezan a verlo como algo que pues, se tiene que cuidar, se tiene que proteger y pues ayuda al final del día a mejorar las condiciones sociales que podemos llegar a tener. Y uno de los grandes alcances que hemos empezado a tener ahorita, pues son las redes sociales. Puedes darle la siguiente. Y estas redes sociales, pues al final de cuentas, nos ayudan para empezar a divulgar y a llevar el conocimiento. Y actualmente, algo importante que nosotros podemos, o que muchas veces empezamos a enfocarnos para empezar a trabajar de inicio, pues es a lo mejor no decir, bueno, vamos a divulgar un tema que pues no abordemos totalmente o que a veces no conozcamos o algo por el estilo, sino al final del día la manera de empezar a llevar aquellos papers que nosotros generamos aquella línea de investigación que normalmente dominamos y pues somos expertos en esa área, pues llevarlo al final de cuentas hacia la población. Entonces, de inicio, pues muchos de los papers que nosotros podemos estar generando, pues podemos empezar a transformarlos ya sea en un artículo, hasta en un video, a veces hasta dividir algunos puntos de un solo video para al final de cuentas se vuelva, digo más bien de un artículo para que se vuelva un video o un artículo de divulgación o un post, una infografía, ¿no? A veces tenemos diversos tipos de herramientas y podemos tomar y pues de cierta manera hasta escarbar de los artículos que nosotros mismos estamos empezando a producir. Eso es algo pues al final del día importante para todos los que pues ya tenemos como ahí un bonchecito de algunas cosas que hemos generado por parte en laboratorios o por parte de a nivel científico, como lo podemos llamar, ¿no? Le das a la siguiente.
Y ahora viene lo interesante, que actualmente esta parte de las redes sociales pues han empezado a ayudar bastante, ¿no? De hecho, creo que sobre todo en la parte de pandemia, pues todos llegamos a entrar a algún tipo de charla que se hizo en Facebook, en YouTube, actualmente ya es muy de moda también hacerlo en TikTok, dependiendo del tipo de formato, pero pues esas charlas al final del día pues buscaban ayudar a difundir o terminar también haciendo la parte de divulgación, que pues ahí tiene sus diferencias, ¿no? Pero pues también pueden haber talleres, pueden empezarse a hacer también algunos tipos de conferencias y pues lo que está muy de moda en redes sociales como YouTube, que es el tipo de videos, podcasts, algunos reels o TikToks que actualmente, aunque iniciaron con un formato vertical de cierta cantidad de segundos, pues ahorita ya los TikToks pueden ser hasta una charla muy larga y puede terminar ayudando. Pero pues las redes sociales pues son una herramienta para llevar esa información y también para tener un alcance de difusión científica. Muchas veces ayuda el hecho de empezar a compartir a veces contenido en redes, que las personas de cierta manera te conozcan, vean la línea de investigación que estás trabajando y como al final de cuentas las redes sociales también manejan algún tipo de algoritmo que empieza a mostrarte hacia gente que actualmente conoce, pues también puedes hasta empezar a compartir tus papers o al final de cuentas la investigación que estás manejando, ¿no? Eso puede ayudar también para aumentar al final del día la cuestión de que te citen, de que la gente lea lo que estás produciendo, lo que estás haciendo, o tu perfil de ResearchGate estés al final de cuentas también compartiéndolo y la persona empiece a ocuparlo. Por eso es que también esta parte de empezar a ocupar la investigación o los papers, pues también las revistas los han empezado a hacer. De hecho, si ustedes pueden ver, hay muchas revistas científicas que al final del día ya tienen tanto su página de Facebook como su Instagram, como también algunos tienen ya hasta TikTok, en donde al final de cuentas están tratando de compartir para poder ayudar a que se tenga diverso tipo de alcance. Que aunque lo que están haciendo es difusión por la forma en la que lo hacen, pues están buscando ya este tipo de herramientas o están empezando a indagar en este tipo de cosas para al final de cuentas empezar a meterse, ¿no? En todo esto nuevo que es todo el movimiento de redes sociales y el alcance que se puede llegar a tener, a veces pues con solamente hacer un video de unos 30 segundos, ¿no? Puedes darle a la siguiente y, pues ahí viene donde lo interesante, que esta parte divulgativa nos puede ayudar tanto en la parte de aumentar nuestro índice H, que es el hecho de estar compartiendo aquellos artículos, que la gente nos ayude a citar, pero también ayudar a la población. ¿Por qué? Porque pues al momento de que nosotros empezamos a compartir lo que trabajamos, yo por ejemplo en el lado personal, pues trabajo al final de cuentas con microorganismos que pueden ayudar a potenciar el crecimiento en plantas. Y eso, pues, de cierta manera, para agricultores, para gente que trabaja en el campo, pues a veces llevarles el paper como tal, pues lo van a leer y van a decir, no, pues está chido, ¿no? Pero pues no sé al final de cuentas qué beneficios puede llegar a tener porque el paper pues tiene cierto lenguaje al final del día, ¿no? Algunos tecnicismos que uno puede llegar a manejar, pero el hecho de que se convierta en redes sociales, que ahorita, pues, si te pones a buscar, por ejemplo, en YouTube, son los principales buscadores que actualmente existen. Hay mucha gente, al final de cuentas, en campo, en diferentes lugares, que terminan viendo, buscando y pues sirve para al final de cuentas llegar y pues ayudar a esa gente a incrementar al menos, o, bueno, su producción, al menos en el caso de lo que a mí me gusta esta parte de divulgar. Y las principales redes que ustedes pueden empezar o que pueden empezar a abordar, no por lo regular se recomienda que agarren todas, pero pues sí pueden empezar a abordar, pues son TikTok, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, ¿no? Que son como las principales que actualmente se manejan. Si van a empezar a iniciar apenas en este onda de meterse en las redes sociales, por lo regular a veces se recomienda empezar a manejar una o dos, en lo que vas agarrándole como el hilo al caminito de las redes sociales. Pero pues es una de las mejores herramientas que nos pueden ayudar para al final de cuentas hacer llegar toda estas cosas que hacemos en laboratorio al final del día a la demás población. Puedes darle a la siguiente. Bueno, y esta parte de traduciendo tecnicismos va a apoyar a Rafa y la va a dar esta parte nuestra compañera Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Alma. Sí, Ok, perfecto.
Bueno, ahora a través de toda la información que ya nos compartió Bruce, el día de hoy vamos a estar trabajando no solamente en la parte teórica, sino también vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. No sé si recuerden que les habíamos comentado al inicio que justamente íbamos a hacer algunos ejercicios también con cronómetro. Esto nuevamente es como para salir de... Tenemos que incentivar nuestra creatividad cuando empezamos a hacer divulgación científica. Y pues también a veces trabajar bajo presión nos ayuda, no siempre es ideal, pero también nos ayuda como a de repente idear ciertas soluciones para dar solución pues a un conflicto de manera rápida, ¿no? Entonces vamos a iniciar primero con la traducción de los tecnicismos. Cuando estamos hablando de divulgación científica, siempre decimos esta cuestión de, bueno, es que hay que traducir, ¿no? Hay que traducir el lenguaje técnico y siempre lo hacemos de esa manera en la que decimos, es que hay que hacerlo fácil o hay que traducirlo a un lenguaje fácil. Pero primero hay que entender que el lenguaje en realidad no es fácil, más bien es un proceso muy complejo, pero lo que buscamos hacer más bien es que justamente el lenguaje sea accesible justamente al conocimiento que ya tienen las personas o las experiencias que ya tienen las personas a quienes nosotros queremos dirigir ese mensaje. Entonces, para eso justamente vamos a ver esta parte de traducción de tecnicismos. Por lo tanto, necesitamos de ese lenguaje accesible para disminuir todas esas barreras de la comunicación que podemos encontrar cuando nosotros somos esos emisores. Por lo tanto, de esta manera, pues podemos hacer que la información sea más clara, sea abierta, fluida, concisa y por ende también de fácil entendimiento. Por lo tanto, si nosotros empezamos a transformar todas esas expresiones científicas o técnicas en expresiones coloquiales que sean más comprensibles y que sean adecuadas al proceso de aprendizaje, pues bueno, finalmente el mensaje llega y se queda. ¿Por qué necesitamos traducir estos tecnicismos? Recordemos que en la divulgación el público es voluntario. Por lo tanto, el aprendizaje no es el objetivo de tomar nuestras actividades o de ver nuestros productos de divulgación. En realidad, pues más bien es como que el plus de que nosotros hagamos divulgación. Por eso es importante que justamente podemos contextualizar y si traducimos todavía estos tecnicismos, pues es muchísimo mejor nuestro producto. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Para esto, primero, antes que nada, necesito que piensen en su tema de investigación o en el último paper que publicaron o algo similar, sería mejor que utilizaran como el que ustedes tienen más a la mano, que están desarrollando o que ya desarrollaron y que ya publicaron. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este ejercicio. Primero vamos a definir cuál es su tema, ¿no? Entonces piensen rápidamente en el tema del que ustedes quieren hablar o el que les digo que es su último paper. La intención de este ejercicio es que ustedes puedan reducir el número de palabras. ¿Por qué? No sé si ustedes lo han notado, pero justamente en las tesis o en los papers pues sí, de ciencia, los títulos suelen ser súper larguísimos porque uno es muy específico con lo que está trabajando, que si trabajas con la molécula que sacas de esta especie que solamente va a servir para tal medicamento o cosas muy específicas, ¿no? Entonces a veces son demasiado largos y utilizamos palabras que son muy complejas. Entonces, si nosotros queremos hacer que nuestra investigación no solamente se quede en el gremio académico, sino que realmente llegue como al mundo, digamos, real, al mundo que nos abarca además de la academia, pues bueno, tenemos que ver la manera de justamente trabajar este tema. Y ahora, si ya pensamos en ese tema y ya vimos que sí tenemos un montón de palabras, ¿cómo van a traducir su título para que ustedes se lo puedan explicar a un niño de 4 años y a una persona de 50 años que están juntos? Ojo aquí, no es que sea una traducción para cada persona, no, no, no. Ustedes imagínense que ustedes van caminando por la calle, se encuentran a un niño de 4 años con su abuelito de 50 años y por alguna razón te preguntan, ¿tú qué haces, no? ¿Qué es lo que haces para vivir? ¿Qué estudias? Y ustedes, en vez de decir el megatítulo enorme científicoso que ya traen, van a buscar rápidamente esa traducción para decirles de qué va tu tema y que ellos se queden interesados y que lo puedan comprender, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí?
Me parece que no. ¿Todo bien? Entonces, si no hay dudas, recuerden que solamente va a ser una sola traducción para estas dos personas, ¿vale? Entonces vamos a cronometrar esto. Tenemos 5 minutos, a las 8:07 terminamos, ¿vale? A las 8:07 levantan las manos, ya nadie escribe, ya nadie nada. Entonces, iniciamos, por favor. De todas maneras, quien vaya terminando antes puede ir alzando la manita virtual para ir viendo cómo van avanzando, ¿vale? Conforme vayan terminando, en el chat pongan de favor el título de su tesis, de su paper o de su investigación y posteriormente colocan su traducción, ¿vale? Por favor. Ok, veo que algunas personas ya están terminando. Nos quedan 2 minutos.
yo hable y no me avisan que tengo el micrófono apagado. Justamente, estamos a tiempo, entonces terminamos. Para las personitas que todavía hacen falta, me parece que son 2 personas, mientras hacemos la revisión de los ejercicios que ya mandaron, termínenlos por favor y mándenlos ahí al chat. Ahora, que ya los están mandando, les voy a decir básicamente cómo es el resultado que estamos esperando. Entonces, para ello, le voy a pedir ayuda a mi compañero Dan para que él les platique el supertítulo de su investigación y cómo es que lo traduce justamente para esta situación. Adelante, Dan. Ok, Perdón, lo puse creo en que el ya lo chat. va. Pues, por ejemplo, Dan tiene un título de tesis bastante extenso que básicamente se llama Síntesis de nanopartículas de plata y óxido de cobre biosintetizadas utilizando Ganoderma sessile para inhibir el crecimiento del patógeno transmitido por los alimentos de Campylobacter jejuni. ¿Qué? Entonces, si nosotros vamos caminando por ahí, nos encontramos a estas 2 personitas que de repente les da curiosidad vernos porque ve que llevamos la bata y llevamos instrumentos y lo que sea que utilizamos en nuestras actividades de investigación y les llama la atención y nos preguntan, si tú les dices ese tema, esa va a ser la cara, ¿no? ¿De qué me estás hablando? No te entendí nada, o eso para qué, ¿cómo que utilizas plata? No entiendo. Entonces, ¿cuál es la manera en la que Dan traduce este supertítulo para esta situación? Dice básicamente, busca medicinas muy chiquitas para curarnos de enfermedades que nos pueden dar al comer pollito. Y ya. De esta manera, nosotros estamos abordando a que las personas puedan comprender tanto el pequeñito de 4 años como la persona de 50 años, que tu tema de investigación se centra en la búsqueda de estos medicamentos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a curarnos a nosotros de esas enfermedades que nos pueden dar por comer el pollo. Y es algo muy sencillo, pero si se dan cuenta, a veces cuando tenemos esta cuestión del tiempo encima y que justamente no hemos, por ejemplo, hecho como este ejercicio, esta reflexión, pues probablemente sea un poco complicado, pero básicamente es esto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ¿qué genera esta traducción? Que las personas puedan interesarse y decir qué enfermedades nos pueden dar al comer pollo o cómo es que buscas el hacer estos medicamentos. Entonces, de esta manera, como que generas esa puerta para que las mismas personas pues puedan seguir preguntando sobre tu tema y entonces ahí sí ya puedes empezar a meter un poquito más de información, ¿vale? Entonces, este era el resultado que más o menos estábamos esperando, así que vamos a ir uno por uno. Jairo, ¿nos puedes decir cuál es el título de tu investigación, así el súper larguísimo, el científico? Ya lo puse en el chat, lo acabo de poner en el chat. Ok, apoptotic and cell cycle effects of trypanes isolated from Foradendron on a chronic membranous leukemia cell line. Ok, si se dan cuenta, nuevamente estamos utilizando términos que son bastante complejos y además estamos también utilizando algunas especies que el nombre generalmente proviene del latín, entonces son cosas, ¿cómo se llama? Bastante técnicas. ¿Y cuál fue la traducción? Ay, me perdí de los comentarios. ¿Cuál fue la Le traducción? puse búsqueda Ah, de nuevas medicinas para el cáncer, una enfermedad que mata a las personas. ok, si se dan cuenta, es bastante general, bastante amplio, pero pues las personas pueden volverse a hacer esa pregunta, ¿no? De cómo se buscan esas medicinas para el cáncer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí puede poner esta parte de la especie que está utilizando. ¿Para qué? Para esto de las células. Entonces, pues bueno, si nosotros abarcamos de esa manera general, si se dan cuenta, sí redujo el número de palabras y sí es amplio, pero finalmente permite que las personas puedan interesarse un poquito más en el tema. ¿Va? Ahora vamos con Laura. Laura, Salió. Creo que fue a checar.
Ok. Bueno, Laura, por ejemplo, me parece que su tema es implementación de un biobanco de muestras de pacientes infectados con dengue y su traducción es coleccionar muestras de sangre de personas que tienen dengue para que los médicos conozcan más de la enfermedad. En este caso, por ejemplo, está agregando un poco más de palabras para explicar un poco lo del biobanco, pero al momento de decir coleccionar muestras de sangre, probablemente pueda generar interés o curiosidad y va a decir, las personas van a decir, ok, qué loco que coleccione sangre, pero pues entiendo que es para la infección, para la enfermedad del dengue, entonces, ok, suena interesante. Probablemente con esta traducción, ya no genere como más tanto la curiosidad como para continuar preguntando, pero probablemente sí, al decir cómo coleccionas las muestras de sangre, ¿no? O para qué necesitas conocer más sobre el dengue. Probablemente ahí faltaría explicar esa parte, pero bueno, sí, podría abrir tema a a la discusión de su trabajo. Vamos con Alberto. Ok, Alberto, su título es Uso de terapia celular inmunoespecífica por medio de linfocitos T quiméricos desarrollados en México para mejorar la sobrevida de niños con leucemia aguda linfobástica prevé en recaída refractaria. Ok, nuevamente tenemos un tema bastante amplio, muy específico, muy técnico. ¿Por qué? Porque se requiere cuando nosotros estamos haciendo, obviamente, estas investigaciones. Y su traducción dice, ¿cómo hacer que las células del sistema de defensa de los niños con leucemia sea más fuerte para poderse defender de la leucemia? Ok, podemos mejorar un poco la escritura, bueno, la gramática, la sintaxis de este párrafo, como para poderlo hacer más fluido. ¿Cómo hacer que las células del sistema de defensa de los niños con leucemia sean más fuertes para poder defender? Ok. Y, por ejemplo, ahora le voy a preguntar a alguien, está por aquí, a ver quién. Dalia, Hola. hola. ¿Qué, cómo se llama? ¿Qué retroalimentación le podrías dar a Alberto con su traducción? Bueno, yo también estudio leucemia, entonces diría que está bien, pero a lo mejor quitar o dejar de ocupar las mismas palabras, por ejemplo, no repetir la palabra leucemia, Ujú. porque lo dice en el mismo enunciado, pone esa misma palabra. Ok, perfecto. ¿Alguna otra? Mm, No, creo que está bien. Me gustó justo eso de la defensa de los niños para que sean más fuertes. Ujú. Ok, va, perfecto. Gracias, Dalia. Continuamos con Jessie. Su tema es evaluación de un panel biomarcador para la caracterización de pacientes con sepsis y su traducción es busca una forma fácil de diferenciar dos enfermedades que se parecen mucho. Por ejemplo, otra vez vemos esta parte de que sí se reduce un poco el largo del texto y es amplio, por lo tanto también de cierta manera como que invita a preguntar qué enfermedades. Y entonces ahí te sueltas a explicar de las enfermedades que estás estudiando, ¿no? Y probablemente ya puedas empezar a meter un poquito más de términos o buscar explicar un poco de manera más amplia el tema que estás desarrollando. ¿Por qué este ejercicio es importante? Porque la divulgación muchas veces la pensamos de la manera como más institucionalizada, de la manera más sistematizada, pero la divulgación se puede hacer en absolutamente todos lados y en el momento en el que menos te lo imaginas, y a veces ese tipo de divulgación termina siendo de un aprendizaje más significativo para las personas. ¿Por qué? Porque es una divulgación muy orgánica y entonces generas una experiencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por eso es importante como ir desarrollando estos ejercicios. Vale. Por ejemplo, Jairo, ¿le darías alguna retroalimentación a Jessie? Lo veo bien, no encuentro alguna sugerencia. Va, perfecto. Ok, vamos con el de Laura.
Ay, bueno, Me Laura, creo volví. que... Ah, ya regresaste. Ok, ¿cuál Eh, es el título? ahorita, Ah, no, perdón, ya lo vi. Ah, ya lo leímos. ¿ya? Ah, bueno. Sí, ya. Bueno, de todas maneras, por si te lo perdiste, nos Sí, me lo parecía... perdí. Sí, pero no sonaba bien, no sonaba bien. O, a ver, por ejemplo, Jessy, ¿quieres darle alguna retroalimentación a Laura sobre su traducción? Pues que a lo mejor no todo el mundo sabe qué es el dengue. No, sí sabes. Bueno, en tu contexto, ciertamente es algo muy común. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo que lo de coleccionar muestras de sangre suena de qué me estás hablando. Y entonces yo también preguntaría, ¿qué clase de vampiro eres, Laura? Exacto. Ok. Sí, por ejemplo, yo soy de Toluca y en el pueblo de donde soy originaria hace mucho frío, entonces realmente el dengue solamente lo escuchas en noticias Ujú. o para las personas que uso a radio y telecomunicaciones, pero pues a veces es como que sabes que hay algo que se llama dengue, pero no sabes exactamente qué es. Entonces, si obviamente vives en lugares cálidos, es muy común, pero en lugares tal vez más fríos, probablemente no, pero depende del contexto, justamente. Y a lo Gracias. mejor podríamos sacar a los médicos como, o sea, para que conozcamos, ¿no? Más de la enfermedad y ya, te ahorras Va. dos Ajá. palabras. Sí, puede ser. Es que lo pensé más así como que el niño y su papá, ¿no? El niño o el niño y su abuelito, pero Perfecto. que están aquí en el hospital. Ujú. A lo mejor y agregar un par de palabras, ¿no? Conceptos, que es una enfermedad que se transmite por mosquito, cuando te pica el mosquito o algo así, ¿no? Ah, mira, por ejemplo, eso estaría súper bien porque es como, ¿cómo que los mosquitos me pueden enfermar? Y ya dices, ah, te presento el dengue y ya, ahí empiezan a platicar. Eso también podría ser Bueno, una muy buena. y igual mosquito, hay que depender también de la región, porque bueno, hay algunas regiones del país que les dicen zancudo, ¿no? Por ejemplo, en la región de aquí de Yucatán le dicen mosquito, y en región de Oaxaca, pues le dicen zancudos. Entonces, ahí está también el problema, ¿no? Justo, nuevamente volvemos a los contextos. Si utilizamos mosquito, puede justamente que estemos sesgando probablemente el alcance del mensaje que nosotros estamos diciendo, ¿no? Por eso es importante saber incluso qué tipos de palabras coloquiales están usando para darle nombre, para darle nombre común a algo. Y entonces cuando nosotros impartimos el mensaje, pues puede que sea más significativo y que sea una apropiación cultural o que no lo sea tanto porque tal vez acá no se utiliza mosquito, sino zancudo. Entonces, justamente por eso es importante saber más o menos con quiénes hablamos. No siempre lo podemos controlar, pero cuando hay el chance de conocer hacia qué región vas a estar hablando, con quiénes y más o menos, pues bueno, podemos intentarlo. Gracias a todos por su retroalimentación. Ahora vamos con Beatriz. Beatriz, citometría de flujo y su utilidad en el laboratorio. ¿Esto es tu traducción o es No, lo es el que... título corto. Miren, esta publicación se hizo en un libro de Fundamentos de la Interpretación, Implementación Clínica en los exámenes de laboratorio. El capítulo es Aplicaciones de de la citometría de flujo en el laboratorio clínico. Entonces, pues estaba medio complicado ahí escribir el título y yo lo puse así nada más como citometría de flujo y su utilidad en el laboratorio. Entonces, me pareció que alguien que sabe que en el laboratorio se hacen pruebas diagnósticas, un laboratorio clínico, pues de ahí podría surgir la charla para explicarles qué es la citometría de flujo. Ok, entiendo, pero en este caso la intención es que justamente tú te estás dirigiendo a un niño de 4 años y a una persona de 50 años. Entonces, citometría finalmente sigue siendo un concepto técnico. Entonces, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué es la citometría? Pues un método para detectar enfermedades en el laboratorio. Ok, entonces, por ejemplo, hay que cambiar esa palabra y tú dices, ah, pues yo trabajo en métodos para probablemente utilizaré otra palabra
en vez de método, pero podría ser algo así. Yo trabajo en métodos para O en diagnosticar. pruebas, no sé, tan difícil uno como el otro, o sea, me voy a hacer una prueba de laboratorio o algo que se usa muy genéricamente, ¿no? Voy a una prueba de laboratorio. O Entonces, estudios, ¿no? Lo que a veces ocupan es también estudio. Ajá. un estudio de laboratorio Ajá, y luego el para qué, o sea, ¿para qué haces esos estudios de laboratorio para hacer diagnósticos de distintas enfermedades? de varias enfermedades, sí, correcto. Ok, ahora podríamos utilizar un poco de palabras más, digamos, más coloquiales, como yo estudio distintas, no, ¿cómo? Yo estudio distintas enfermedades para diferenciarlas, para diagnosticarlas. No sé, yo no estudio las enfermedades en sí, estudio los métodos o trabajo en métodos para diagnosticarlas. Ok, ok. Métodos para diagnosticar enfermedades. Ujú. ¿Cómo podrías tener un sinónimo de método? El estudio. Estudios, pruebas, Yo hago pruebas en enfermedades para diagnosticarlas. Diagnosticarlas se podría traducir en saber qué son. Hago pruebas en enfermedades para saber qué para son. ayudar a diagnosticarlas, sí. Ok, podría ser. No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo podemos trabajar este tema para justamente una persona de 4 y una de 50 años? Tal vez. ¿No? Lulu quiere participar, sí, Sí, porque Es acabo que no, de no me alza la mano, entonces ustedes. porque ya llegó. porque ya llegué y no sabía cómo estaba, pero bueno, hola, hola a todos, a todas. Pues Hola. no sé qué tanto se puede usar célula, que es la parte clave y que todavía es un poco técnico. Pero, por ejemplo, lo que Betty hace es, desde hace muchos años y súper bien, es preguntarle a las células si alguien está sano o enfermo. Ok, ok, eso me suena bien. De hecho, hay palabras que son muy comunes porque se utilizan mucho tanto en películas de la cultura popular, en noticias. Entonces, por ejemplo, a veces pensaríamos que ADN es un concepto muy complejo, lo es, pero la mayoría de la población ya tiene como una definición intrínseca de lo que probablemente podría ser. Tal vez no te lo pueden explicar al 100%, pero lo han escuchado y medio se tiene esa idea intangible de lo que podría ser. Entonces, palabras como célula, virus, COVID-19, este tipo de conceptos, sí lo puede manejar la población casi en general. Entonces, sí podría ser un buen ejemplo. ¿Vale? Ok, gracias. Gracias. Y pues bueno, gracias, Betty. Ahora vamos. No, ya son todos, ¿verdad? Sí. Falta el de Dalia, El de que Dalia. está todo junto, casi en el final de los mensajes. Sí, perdón, no lo había visto. Ok. Dalia, su título es la subclasificación de la leucemia linfoblástica aguda B según edad, inmunofenotipo y microambiente, predice riesgo de ERM en niños mexicanos de regiones vulnerables. Ok. Traducción, la edad de los niños y las características de las células malas se relacionan con el cáncer en lugares donde hay más pobreza. Ok, ok. Perfecto. A ver, Laura, ¿ya estás aquí? Sí, ¿verdad? Ya habías regresado. ¿Tienes alguna retroalimentación para Dalia sobre su traducción? ¿Laura? Sí, es que estoy. Ya. En lugar de se relacionan con el cáncer,
Pudiera ser la edad de los niños y las características de las células malas. Zonas pobres, nada más, ¿no? O con poco dinero puede ser. Con poco dinero puede ser. Ujú. A ver, Alberto, ¿tienes alguna retroalimentación para nuestra compañera Dalia sobre su traducción? Sí, o sea, yo creo que igual, o sea, poder poner células malas, o no sé si la palabra cáncer sea del dominio popular, o sea, yo creo, bueno, salvo los niños muy pequeñitos, pero yo creo que la palabra cáncer sí puede usarse, o células malignas, o células malas, sí, creo que sí está bien el término. Me parece que está bien el término, aunque me queda un poco confusa la redacción. O sea, al final entiendo lo que quiere hacer porque yo también me dedico a lo mismo, pero no sé si sea, es que a veces lo queremos hacer tan fácil que se nos dificulta hacerlo fácil. Pero básicamente sería eso. Ok. De hecho, justamente a mí me genera esta duda de por qué se relaciona justamente en donde hay más pobreza. Bueno, eso A lo mejor independientemente. solo se podría omitir para la primera explicación esa parte. O sea, de que en lugares donde hay más pobreza, ya es como demasiado específico, tal vez. Entiendo que esa Eh, es la hipótesis, ¿no? O sea, que ella busca o demostrar que en donde claro, hay pobreza es Justo fue la donde... hipótesis, ajá. Sí, sí, sí. eh, Probablemente, como dice Jessie, tal vez para un primer inicio sería, bueno, la primera idea, y entonces como que tratas de meter ahí como algo para generar curiosidad y ya puedes entonces abordar esta parte de por qué se relaciona en lugares vulnerables. De acuerdo, sí. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues es un ejercicio relativamente sencillo, pero pues a veces nunca nos habíamos puesto a pensar, nos ponemos a pensar en cómo lo presentas ante un congreso, con otros investigadores, con otros doctores, pero en realidad no siempre lo pensamos en nuestros papás, en el niño que vive al lado de nosotros o en la escuela. Jairo, ¿tenías la mano levantada? Sí, a lo mejor, bueno, un comentario, no sé, a lo mejor ahí en leucemia, como bueno, también trabajo con cáncer y es un cáncer, a lo mejor es una enfermedad, traducirlo como una enfermedad de la sangre que mata a las personas, ¿no? Alguna cosa así. No sé qué también Ah, quedaría. sí, por ejemplo, muchas personas si han escuchado leucemia, han escuchado cáncer, se sabe que hay muchísimos tipos de cáncer, pero probablemente sea un dato curioso para muchos el saber que es una enfermedad de la sangre tal cual, ¿no? Entonces, podría ser un dato como curioso como para poder incentivar la curiosidad de las personas y en querer saber más sobre este tipo de temas. Entonces, pues bueno, este ejercicio, les digo, relativamente parecería sencillo, pero pues a veces justamente la diferencia de edades nos hace querer en pensar en a quién realmente voy a tratar de estructurar la información para que ambos lo entiendan. Entonces, aquí Dan nos dice, Dan nos dice, ¿cuál es la analogía más común que pueda haber con el comportamiento de las células cancerosas, cancerígenas? Podría ser células desobedientes que causan problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros en este momento tenemos que pensar muchísimo en analogías, muchísimos en ejemplos de la cultura popular o del contexto en donde nos estamos desarrollando, justamente para darle como al tino al mensaje. Jairo. En este ejercicio, yo creo que el reto más grande, bueno, desde mi perspectiva, es hacerle entender al niño de 4 años, ¿no? Porque una persona de 50 años a lo mejor pues no es del área, pero pues ya conoce que es un cáncer, sabe que es todos esos temas, ¿no? Por eso yo me enfoco más pensando en este ejercicio en particular, pues en el niño de 4 años, ¿no? Así como le explicas que es un cáncer que no... Justo. De hecho, esta Perdón. es la intención, ¿no? No, gracias, Jairo. Muy buena, muy buen comentario. Justo es la intención también de este ejercicio. El hecho es que cuando nosotros tratamos de explicar algo, siempre
tendemos a centrarnos en las personas adultas. ¿Por qué? Porque sí pueden que tengan más conocimiento, más experiencia. Sin embargo, al momento de poner a dos personitas, ¿por qué dejamos de lado a una personita pequeñita que es una esponja que absorbe mucho conocimiento? ¿Por qué habríamos que dejarla de lado? Entonces, al momento de ponerlos a los dos juntos, pues nos tenemos que obligar nosotros mismos a modular primero nuestro lenguaje, segunda, pensar en nuestra traducción de esos tecnicismos. ¿Para qué? Para que absolutamente las dos personas que están interesados en saber qué es lo que hacemos puedan entenderlo. No solamente una persona, ¿por qué? Porque las dos están interesadas. Entonces, si justamente la comunicación pública de la ciencia lo que busca es democratizar el conocimiento, ¿por qué pensaríamos en solamente llegar el mensaje con una sola? Ahí va. Si el niño de 4 años lo entiende, el de 50 lo va a entender. Si nosotros nos dirigimos al de 50, probablemente el pequeñito se va a quedar así de, ok, plática de adultos, entonces esto es difícil y pues ya no me voy a interesar más en eso. ¿Por qué? Porque no me prestan atención. Entonces, justamente vamos rompiendo como esos esquemas, vamos empezando justamente a estos ejercicios de traducción, de analogías que veo que ahorita están comentando aquí en el chat. Y pues esto obviamente nos va a abrir muchísimas discusiones, va a ampliar el criterio y pues obviamente vamos a pasar por una faceta de práctica y error, de ensayo y error, para que nosotros vayamos también afianzando la manera en la que pensamos esta traducción de esos tecnicismos, ¿vale? Entonces, este es un primer acercamiento probablemente para muchos, pero así vamos a ir trabajando durante el curso. Ahora, pues ya pasó 1 hora, les vamos a dar 5 minutitos para que puedan estirarse, ir al baño, ir a tomar agua y a las 8:39 nos vemos de regreso aquí, por favor.
Listo, ¿ya están de regreso? Ya. Listo. Perfecto. Pues bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Parece que no, todo bien, entonces continuamos. La que sigue, por favor, Dan. Hicimos un ejercicio bastante rápido de esta traducción de tecnicismos. Vimos esa parte muy general, pero en realidad, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para traducirlos de esta manera como divulgativa para un lenguaje accesible? Ahora sí, vamos a desarrollar la que sigue, por favor. Primera cosa que tenemos que tomar en cuenta para la traducción de nuestras investigaciones, del conocimiento que ya adquirimos, justamente saber a quién nos vamos cuando divulgación a través de redes sociales o divulgación, por ejemplo, escrita, o que nosotros generamos una revista o nosotros tenemos el poder de decisión de saber a quién le quiero hablar, nos va a ayudar muchísimo definir nuestro público. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a desarrollar un contenido divulgativo que llegue justamente a las personas a las que tú te quieres acercar. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que ver al momento de nosotros empezar a ver a quién quiero acercarme, a quién quiero llegar o con quién ya estoy hablando, pero no lo he definido del todo? Entonces, podemos ver algunos factores demográficos como la edad, el sexo, la identidad, la escolaridad, a qué se dedican, la ubicación, es decir, en dónde están, en dónde trabajan, en dónde viven, dónde nacieron, por ejemplo. Si tiene accesos a servicios básicos incluso, o si tiene un conocimiento del tema ya sea básico o nulo. Entonces, pues de esta manera vamos a empezar nosotros a definir a esa persona o a esas personas, ese conjunto a quien nosotros queremos llegar con nuestro mensaje. O también podemos ver otro tipo de factores que también nos pueden ayudar a definirlo, como lo van a hacer los que siguen. Hay análisis. ¿Qué van a ser factores actitudinales? Como que, por ejemplo, si las personas tienen hobbies, cuáles son sus intereses, si tienen retos por afrontar o si tienen problemáticas en su actual vida o en su presente, si tienen algunas preocupaciones o sus gustos y preferencias. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a construir a nuestro público. Por ejemplo, si nosotros tenemos la intención de escribir un artículo que no se va a publicar en ningún lado, simplemente tú lo quieres para subirlo a una página de internet o a un blog que tú estás generando, tú puedes decir, no sé, a mí me gustaría que este artículo de divulgación que yo estoy haciendo llegara a los papás que tienen niños con leucemia de entre 4 a 7 años que viven en Monterrey y que están en zonas, no sé, vulnerables. Se me ocurre esto, ¿no? Entonces, ese va a ser tu público y justamente para esas personas vas a escribir ese artículo de divulgación. Hay otra cuestión, por ejemplo, que cuando a veces te invitan a dar pláticas o a ir a la radio, por ejemplo, o que de repente te encuentras a alguien así de la nada, como el ejercicio pasado que veíamos, que simplemente 2 personas se interesaron en saber qué es lo que tú estás haciendo, pues bueno, obviamente tú no estás eligiendo a tu público, pero para eso tienes que desarrollar otras habilidades para traducir ese tecnicismo, lo que es tener información de México, por ejemplo, o saber más o menos en qué lugar estás parado, si hay algunos términos coloquiales que puedes ocupar o no. Entonces, pues, nuevamente en la divulgación siempre vamos a estar como fuera de esa zona de confort. O también salir de esa zona de confort, pues nos puede ayudar a crecer en otras áreas. La que sigue, por favor. Entonces, ahora que ya vimos qué tipo de factores podemos nosotros considerar para construir a nuestro público, hay que construirlo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio rápido. Les vamos a dar 5 minutos nuevamente
en donde ustedes van a construir a su público perfecto, es decir, a quién ya le quieren hablar. Muchos de ustedes ya tienen un público definido, por ejemplo, no me acuerdo quién, se dirige más a los pequeñitos, ok, pero a todos los pequeñitos de México, a todos los pequeñitos que tengan leucemia, a todos los pequeñitos hasta la edad de 9 años, ok, ¿no? O los demás, ¿a quién se quieren dirigir? Esto piénsenlo ya en general, como si ustedes se quieren hacer que la divulgación ya sea parte de sus actividades, piensen en un público al que sí creen que puedan llegar con lo que están haciendo, o si apenas están experimentando, pues también pueden crear un público al que crean que ustedes pueden acercarse de manera más sencilla, ¿vale? Con sus temas. Entonces, ustedes pueden poner, si quieren, nombre y apellido, pueden poner si va a la escuela o no, si tiene hobbies o no, si pertenece a alguna minoría, si estudia o trabaja, si vive en cierto lugar, si tiene discapacidad, cuántos años tiene incluso, lo pueden hacer tan particular como tan general. Y la creación de nuestro público también va a depender de qué tan específico sea o qué tan general sea, dependiendo de nuestro mensaje o qué tantas personas queramos abarcar. Entonces, si no tienen dudas de cómo construir a nuestro público, comienzan los 5 minutos, entonces a las 9 en punto terminamos y por favor vayan escribiendo a sus públicos en el chat. ¿Vale? Entonces, iniciamos. Ok, ya empezamos a tener la construcción de algunos personajes, de algunos de nuestros públicos. Mientras continúan escribiendo, tengan en cuenta que justamente la construcción de nuestros personajes nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo va a ser la traducción de nuestros tecnicismos. Por ejemplo, si nos queremos dirigir a adolescentes, tal cual, qué jerga utiliza la chaviza, si nosotros queremos utilizar un lenguaje más formal y puede funcionar con nuestro público, o si queremos utilizar palabras más coloquiales, si queremos utilizar palabras altisonantes, por ejemplo. Entonces, la construcción de nuestro personaje incluso nos va a ayudar a definir cuál va a ser nuestro lenguaje y qué palabras podemos utilizar, además de ayudarnos a contextualizar tal cual hacia el lugar donde queremos llegar. En la construcción de estos personajes también nos va a ayudar a definir, por ejemplo, si puede funcionar mejor un medio escrito, si puede funcionar en una revista, si puede funcionar en un video, en una infografía, en fin. Entonces, la construcción de estos personajes es muy importante para que nosotros podamos iniciar en esta cuestión también de la divulgación y empezar a aterrizar un poco mejor nuestras ideas. ¿Por qué? Porque en la divulgación generalmente pensamos en un público general, pero es mejor nosotros saber específicamente a quién le queremos hablar para que el mensaje realmente pueda ser apropiado de manera cultural.
Ok, nos queda 1 minuto. Ok, perfecto. Bueno, en lo que los demás terminan la construcción de su público, Andrea, exactamente qué es lo que quieres explicarle a las personas y quién es tu personaje. Que diga, perdón, Lourdes. Me equivoqué. Ey, no te preocupes, también soy Andrea, pero no soy esa Andrea. Ah, sí, cierto. Sí, Ok, este, adelante. o sea, ¿quién es mi personaje en el sentido de a quién le quiero explicar, ¿no? Le quiero explicar a un Exacto. adolescente que sé que lo que le interesa es las redes sociales, como a todos los adolescentes, y solamente otras personitas de su edad. También le gusta el básquetbol y no vive en una ciudad grande. Es mexicana y habla español. Ok, Entonces, perfecto. eso. Ujú. Si te dan cuenta, la construcción del público de Lulú es más específico. ¿Por qué? Porque le dio un nombre, le está dando la escolaridad, también la edad, incluso está viendo en la parte de los hobbies o de los intereses y en dónde se ubica. ¿Qué nos pueden decir todos estos datos? Justamente, qué tipo de actividades realiza, de qué manera podría utilizar ciertas analogías. Por ejemplo, si ella se está dirigiendo a Andrea, que tiene 14 años y le gusta el básquet, ya sabe automáticamente que utiliza redes sociales y que le gusta los deportes, sobre todo el básquetbol. ¿Qué puede hacer o qué puede ocupar como herramienta? Pues bueno, si el mensaje que quiere dar utiliza analogías o ejemplos que tengan que ver con redes sociales o con los intereses de Andrea, va a conectar y eso va a generar un aprendizaje significativo, aunque nuestro público no busque aprender. Entonces se dan cuenta que si es algo muy específico, con un público muy específico, podemos conectar. Entonces, eso va a depender del objetivo que nosotros queramos lograr, obviamente, con nuestro mensaje, ¿vale? Ahora, Betty, ¿nos podrías decir cómo construiste a tu público? ¿Cuáles son sus intereses? ¿O qué factores Sí, utilizas? ahorita que estamos haciendo este ejercicio, yo no me había percatado que en lo personal yo no había tenido oportunidad ni siquiera pensar en que podría tener acceso a difundir lo que yo hago hacia otras personas. O sea, en general, a estar en redes o a tener un blog o ese tipo de cosas, ni siquiera me había pasado por acá. Y ahorita que están comentando todas estas situaciones, este, me imagino que es muy diferente hablarle a los padres que tienen niños con leucemia, que tienen cierta escolaridad, a los padres que tienen otro nivel, tanto socioeconómico y educativo. Entonces, transmitirles a ellos la importancia de las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio, sí hay que definir muy bien tu charla, tus frases, tu lenguaje para poder llegar al público al que has seleccionado. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona, a un sujeto de una ranchería o de un poblado muy humilde, que su niño tiene leucemia y que necesita ciertos estudios y cierto tratamiento y que debe apegarse a él, a una persona que tiene todos los recursos y tiene todas las facilidades para pegarse a un cierto tratamiento? Entonces, por eso puse ahí ese, ese margen
de edad y sin hobbies ni ningún tipo de distracción, que a lo que se dedican es a trabajar e incluso hay ocasiones en que aunque esté el tratamiento no se pueden movilizar para llevar a los niños a que lo reciban. Perfecto. Si se dan cuenta, Betty ya aterrizó muy bien en un contexto real a su público. ¿Por qué? Porque ya por ejemplo, tal vez no había hecho esa reflexión antes hasta ahora, sin embargo ya se dio cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente has trabajado justamente con este tipo de personas a las que estás definiendo ahorita. Entonces ya te diste cuenta más o menos cómo es su realidad, qué contexto tienen, entonces lo puso bastante claro. No es tan específico, por ejemplo, como en el de Lulú, tan específico, y aunque puede sonar un poco más amplio, realmente es un público ya contextualizado. Entonces, de esta manera, el definir ya bien o tener esa estructura de su público justamente le va a ayudar a Betty a poder generar ese mensaje, ¿no? A saber qué tipo de lenguaje tiene que utilizar, qué palabras, qué contexto, nuevamente, si va a utilizar analogías, de qué manera, porque ustedes que trabajan justamente en esta parte que no sé si estoy mal yo, pero justamente siento que es una parte muy médica. Eh, no sé si les ha pasado, pero justamente cuando uno está en los hospitales y está en diagnósticos y tiene tratamientos y tiene una enfermedad extraña y todo esto, a veces el tratar justamente con los médicos o con los investigadores es muy pesado porque te explican todo con tan lujo de detalle que no entiendes nada porque te están hablando de la célula, del estudio tal que viene de no sé dónde y que están buscando no sé, el nervio, lo que sea de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es tan complejo que incluso a veces las personas en el contexto en el que están, de por sí estar en un hospital es estresante porque no sabes qué está pasando, si estás preocupado y mucho más si estás trabajando con pequeñitos, pues justamente, ¿no? El buscar esta empatía y contextualizarlo va a ser muy importante para que nosotros, si trabajamos de manera muy directa con las personas a las que se les está diagnosticando, pues bueno, tenerlo muy contextualizado justamente nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea muchísimo mejor. Entonces, me parece bastante bien. Gracias de ti. Ah, bueno, aquí, Alberto, ¿nos puedes describir a tu público, por favor? Sí, bueno, en general, pues mi público, yo siendo oncólogo pediatra, casi siempre mi público, blancos, son los papás de estos niños, ¿no? Menores de edad, menores de 18 años. Entonces, casi siempre mi público está dirigido a los padres, me refiero a ambos. Eh, Definí que de habla en español, sin embargo, ahorita que estaba escuchando todos los comentarios, pues también me puse a pensar que hay otras lenguas locales y regionales en el país que también, porque no hablar el español no los exime de estar o de necesitar información de este tipo y que a veces eso genera un sesgo. Entonces, la lengua no necesariamente tendría que ser una limitante. Y también me puse a pensar que si bien mi principal blanco es los padres, pues es algo que es de interés general, o sea, es parte de las estrategias de salud pública, así como hablar y dar información sobre los infartos al miocardio, el cáncer de mama, o sea, aunque esto es importante para un grupo de cierto género, cierto sexo o cierta grupo etario, no deja de ser importante de interés social, o sea, general, porque cuando un niño con cáncer o leucemia se enferma, pues no se afecta solamente al niño, sino afecta a todo su entorno, familia, sociedad, amigos. Pero, y a la vez también, en mi caso, siempre estamos muy direccionados a hacer que el mismo niño entienda cuál es la situación en la que está viviendo cuando ya está diagnosticado o inclusive
él mismo sea parte de sus cuidados y su prevención, sobre todo en el caso de los adolescentes y de los adultos jóvenes que llegamos a ver en donde ellos ya forman parte y tienen que tener información para poder ser parte de esta red de cuidados de su propia salud, ¿no? O sea, si el chico de 13, 14 años no informa a su familia de los cambios que está teniendo en su entorno de salud, en este caso a su papá, a su mamá o al cuidador, pues es más complejo. Entonces, yo me había focalizado básicamente a los padres y a los menores de edad, pero creo que en español y todo esto, pero creo que es algo de interés de la población en general para todo el país. Perfecto. De hecho, dos cosas que mencionas creo que son muy importantes rescatar. La primera, lo de la lengua. Cuando nosotros estamos hablando específicamente como del mensaje que queremos transmitir, es básicamente al público al que llegamos en primera instancia, pero nuestros productos divulgativos no solamente se pueden quedar en un solo público, es decir, tú puedes construir tantos públicos requieras para que tu mensaje pueda llegar. Entonces, por ejemplo, tu primer público, el público más directo podría ser al que describiste, los papás de menores de 18 años que hablan español y que están en México. Ese es tu primer público. Pero justamente dices, es que este tema es de interés social. Entonces puedes transformar o crear otro público y decir, ok, yo quiero hablar de leucemia porque es un tema de interés general, que es un tema que puede abarcar casi todo México. Entonces ahora yo con el segundo discurso divulgativo que tengo, quiero llegar, no sé, por ejemplo, a toda la región centro de México de habla española, de padres que tengan, no sé, de 20 años para arriba y que no necesariamente tengan familiares con leucemia. Entonces, ¿por qué? Porque ya es algo de interés general, ¿no? Es algo literalmente más abierto. Entonces, ahí vemos que podemos empezar a jugar con nuestros públicos para saber cómo dirigir ese mensaje. Segunda cosa que mencionaste y que también me parece también muy importante es esta cuestión de que generalmente nos centramos en ese público, por ejemplo, que son los pequeñitos que ya tienen la enfermedad y su familia directa, ¿no? Papá, mamá y hermanos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no son de la familia núcleo, pero que conviven también con estas personas? ¿En qué momento podemos hacer divulgación para que estas personas entiendan qué es lo que les pasa a sus cercanos y cómo pueden actuar, cómo pueden ayudar, cómo se pueden informar, ¿no? Entonces, podría ser un público también que alguno de ustedes podría manejar, pero me parece, corríjanme si estoy equivocada, me parece que ustedes trabajan más directamente con esto, ¿no? Pero podrían pensar en un público secundario justamente con aquellas personas que están alrededor de este núcleo familiar que presenta esta problemática. Y bueno, pues de estos productos divulgativos, pues permitir que las personas que estén alrededor también puedan acceder a información accesible sobre la enfermedad y cómo sobrellevarla. Y por último, lo del lenguaje, nuevamente, si nosotros estamos en zonas que tienen presencia de lenguas originarias, por ejemplo, podría ser importante buscar el recurso de que se pueda contratar a un perito intérprete o alguna persona que hable la lengua originaria de la zona. ¿Para qué? Para que puedan explicar. Y esto también es una cuestión bastante compleja porque hay palabras que no existen tal cual dentro de la lengua originaria, entonces se tiene que buscar una traducción de la traducción. Entonces, si hablamos, por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de esto, citometría no existe, por ejemplo, en otomí. Entonces, es develar el concepto de citometría y una vez que medio lo entiendes en español, ahora buscas esas palabras en otomí y en otomí le das el contexto para que la persona lo entienda. Entonces, también es otra chamba que sí se busca hacer, pero es complicado, ¿no? Y justamente si ustedes están como en este ámbito y ven que sí es necesario hacerlo, buscar esta manera de que incluso los productos divulgativos puedan estar en lenguas originarias sería un super plus. Porque sí se ha hecho y de hecho a veces no entiendo exactamente cómo funciona, pero sí se ha buscado concursos justamente para que haya productos divulgativos. Hubo uno que se hizo específicamente del COVID, que se tradujo, si no mal recuerdo, a unas 5 o 7 lenguas originarias y que se hicieron infografías y también se buscaron spots en radios
para publicitarlos y hablar en lenguas originarias sobre el tema de COVID. Entonces, bueno, ahí también puede ser chance como para que ustedes puedan meter un proyecto si es algo que les interesa y pues estaría súper bien, ¿no? Pero bueno, ahí ya me fue un poquito más, pero muy bien, Alberto, muchas gracias porque fueron temas bastante importantes. Ahora, Un comentario nada más. En eso que estabas comentando de las... Yo vivo en una región donde se habla maya, ¿no? Aquí en la ajá, región sur-sureste, en Yucatán, y algunas palabras, lo que he escuchado cuando dan los spots en radio, es que hablan en maya, pero las palabras que no las pueden traducir, las hablan en español, pero dan una explicación en la lengua originaria, ¿no? En la lengua, bueno, en el idioma maya. pues eso también puede funcionar, pero por ejemplo, a veces si nuestro público es muy viejito, por ejemplo, personas de la tercera edad que probablemente no sepan hablar español, entonces ahí tenemos ese sesgo, ¿no? Entonces volvemos a depender de qué es lo que quieres llevar, porque si es información para personas de la tercera edad que escuchan radio pero que no tienen dominio del español, aunque tú expliques la palabra en español, pues no la va a entender No, tampoco así la dirigido. explicación la dan en maya. Es decir, por ejemplo, aquí, bueno, ahora con el COVID, no lo tradujeron al maya, se quedó como COVID y hablaban como COVID, ¿no? Pero bueno, estuvo de moda, pero lo que sí he escuchado notado es eso, ¿no? De que cuando no está la palabra en español, perdón, en maya, lo dicen en español, pero continúan hablando la interpretación y todo lo demás en maya. Ah, Nada ya te más entendí. esa. Ah, sí. De hecho, eso se llama justamente préstamos en español y justo cuando a una palabra no existe en este idioma originario y no se encuentra una manera de poder traducirlo, se queda. Entonces eso funciona, por ejemplo, para enfermedades, para colores en algunas lenguas. Realmente depende de qué tan amplia y qué tan descriptiva sea una lengua que otra. Por ejemplo, hay lenguas que sí pueden ya decir internet y televisión en su lengua originaria, ya crearon la palabra, pero hay otras en las que simplemente no tienen las palabras base para poder conjuntar una nueva palabra, entonces se queda en televisión o en internet. Entonces, esto de las lenguas es también súper complejísimo y yo se los digo porque mi mamá justamente es perito intérprete en otomí, yo también hablo un poco de otomí, entonces pues ella justamente se dedica a hacer varias traducciones. Entonces, esto es una muy buena iniciativa, pero justamente se tiene que estudiar muy bien el mensaje para saber si vamos a tener que tomar préstamos del español o si de alguna manera puedes tú empezar a crear esas palabras y obviamente que tengan un consenso de que las están aprobando o de que se entiende en general en toda la comunidad. Pero eso es muy bueno. Y aprovechando, Jairo, justamente tu público era el que seguía, entonces puedes, Ok. Bueno, yo había puesto adolescentes adultos, ya lo modifiqué de 15 a 20, bueno, acoté a 15 a 25 años, que sepa leer de la región sur-sureste, pues del país, ¿no? ok, perfecto. Y gracias, Jairo. Jessy, háblanos de tu público. Pues básicamente es a la audiencia a la que me dirijo en este momento con mi proyecto de divulgación, personas adultas de entre 25 y 42 años, para no decir millennials, que vivan en algún entorno urbano y usen redes sociales para informarse de noticias de salud. Básicamente porque yo estoy dentro de ese grupo y entonces para mí es mucho más fácil contextualizar todo porque pues es el contexto en el que yo vivo, ¿no? Entonces, y lo que me interesa comunicar son temas de promoción de la salud y prevención y demás. Entonces, la gente que está buscando estas noticias probablemente esté pues ya un poco de base interesada en lo que yo estoy tratando de comunicar. Ah, perfecto. Por ejemplo, aquí en el caso de Jessy vemos que no solamente está tratando de comunicar su tema de investigación, sino que en realidad ya tiene ciertos temas que trata de comunicar de este proyecto de divulgación. Entonces, cuando vemos a su público, abarca un rango de edad específico de más o menos más de 15 años y obviamente que vivan en algún entorno urbano. Entonces, no pone Ciudad de México, no pone Monterrey, sino entornos urbanos. Entonces, puede sonar al mismo tiempo muy general, pero justamente cuando ella nos habla del mensaje y de los ejes que ya tiene
de interés como para comunicar, vemos que justamente puede adecuarse. Y esto es muy importante, por ejemplo, si alguno de ustedes de repente no sabe cómo acercarse a las personas, o si está escribiendo un artículo pero no sabe exactamente a quién debería dirigirse, puede siempre utilizar la vieja confiable, que es justo, pues le voy a escribir a una persona como yo. O me imagino yo a los 15 años, o yo a los 20 años, o yo a los 30 años, y le voy a escribir a esa persona. Entonces, podemos empezar a trabajar de manera más sencilla y ya después podemos empezar a hacer las adecuaciones para llegar a otro punto. Gracias, Algo Jessie. que puedo comentar sobre eso, algo que les hemos recomendado a las personas que han estado escribiendo artículos para el Infocito cuando les mandamos su revisión editorial porque no aceptamos su artículo, en algunos casos les hemos puesto que pues les den a leer la nueva versión de su artículo a una persona cercana a ellas, pero que no haga ciencia, porque para nosotras es es complicado, justo eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es complicado hacer la traducción y a veces si pensamos en nosotras mismas para hacer esto, pues luego se nos barren ahí los términos, ¿no? Entonces es como de, bueno, ¿cómo le contarías esto a tu mamá, a tu abuelito, ¿no? A tu hermano que no hace esto? Y a lo mejor eso ya te da una idea de que igual y las palabras que estás usando, pues tal vez no serían las más adecuadas si lo que quieres hacer es hablarle a alguien que no hace lo mismo que tú. De hecho, eso es muy buen tip. Yo sí recomiendo que lo hagan justamente si tienen personas allegadas que no estén en el ámbito científico, siempre es muy bueno que busquen la retroalimentación. A veces los niños, si ustedes se dirigen a un público infantil, los niños no tienen filtros y te dicen, está horrible o me encantó. Entonces los niños son un muy buen público crítico para nuestros mensajes, pero si no es nuestro caso de hablarle al público infantil, podemos buscar apoyo con nuestros hijos, nuestros primos, los sobrinos, la vecina, el mejor amigo, quien sea, que no esté dentro de estas áreas para que él te pueda decir esa retroalimentación de una parte más social, ¿no? De no entendí esta frase, esto no me quedó claro, y esto también nos ayuda a nosotros a empezar a entender justamente cómo contextualizarlo y cómo traducirlo. Y puede ser muy bueno, sobre todo si un tema nos resulta muy complicado de traducir, tener las ideas principales y esos borradores y mostrárselos a otras personas nos puede ayudar justamente a, a desarrollarlo, así como a desenvolverlo como una hélice de ADN y ya después empezar a leerlo y empezar a juntarlos. ¿Para qué? Para ya tener nuestro producto final. Entonces, eso es muy, muy buen ejercicio. Gracias, Jessie. Y Briseida, ¿nos hablas de tu público, por favor? ¿Andas por aquí? Sí, Ah, sí, sí. Ok, ¿nos puedes hablar de tu público, porfa? sí, es que lo escribí en el chat, espérame, porque ya lo perdí. Ya, niñas y niños de 6 a 12 años, estudiantes sin hobbies, de los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Perfecto. ¿Es un público con el que ya has trabajado? No directamente, algunas de las investigaciones las hemos hecho en esas edades, pero como tal no hemos dirigido información hacia ellos, ¿no? Ah, O ok. sea, a mí lo que me llama la atención hacia esta población o este público en particular es, mm, estamos pensando siempre en explicarles la anormalidad, ¿no? O sea, tratar de explicarles lo que es el cáncer. Entonces yo creo que debemos partir de lo que es lo normal. Ok. Entonces, hablando de las células blancas, las células rojas, las plaquetas, entonces creo que desde ahí, si nosotros nos enfocamos a ellos en ese sentido de la normalidad y después de la anormalidad sería más fácil, ¿no? Perfecto. Muy bien, de Entenderlo hecho, para ellos, es lo que yo creo.
Justamente así como me lo mencionas, me suena a que puedes crear una serie de productos divulgativos justamente porque vas de lo normal a lo anormal. Entonces, creo que se me hace bastante interesante ese enfoque, justamente de buscar que primero entiendan cómo es que funcionan las cosas y después porque algo ya no entra dentro de esa normalidad. Ahora, viendo también su público, pues nos damos cuenta nuevamente que podría ser general, es más amplio, pero sí lo centra a una región específica. Entonces, pues eso nuevamente nos puede ayudar a qué? A contextualizar. Muchas gracias, Briseida. Y por último, vamos con Dalia. Háblanos un poco sobre tu público. Bueno, mi público son madres y padres, particularmente mamás, porque hemos tenido cierto acercamiento en los hospitales donde los niños que están enfermos de cáncer, pues la persona que está más cercana es la mamá, ¿no? O en Perfecto. momentos, obviamente, los papás también están, pero son las mamás las que están como primer contacto. Por eso mi público es mamás y papás, aunque en mi ejemplo es mamá de Lupita. ¿Qué hobby tiene? Cocina. Tiene una escolaridad básica como primaria, aproximadamente 38 años. La pregunta si pertenece a alguna minoría, yo le puse que sí, que es de un pueblito con poco acceso a los servicios de salud, por eso es que se tienen que trasladar a los hospitales más cercanos, de acuerdo al nivel de servicio de salud. Y estudio trabaja, sí trabaja en las en casa, ¿no? Como ama de casa. Entonces, mi público está enfocado mucho, como decía el doctor Alberto y la doctora Brice, en hacer un poco de divulgación hacia las personas que rodean al niño enfermo, no solamente al paciente, sino también a su núcleo más cercano, sobre todo para tratar de justo llamar su atención sobre la enfermedad que padece el niño y que son enfermedades complejas y son enfermedades multifactoriales que obviamente tienen mucho arraigo en usos y costumbres en cada una de estas poblaciones. Perfecto. Si se dan cuenta, ahora estamos viendo un público que justamente se centra como en una minoría y en público, en población vulnerable. Entonces, nuevamente, el hecho de conocer que nuestro público se basa en una persona que tiene la escolaridad de la primaria, pero que ya es adulto y que se enfrenta a esta situación, nos va a ayudar a nosotros nuevamente a tener justo esta contextualización de cómo podemos llevar ese mensaje para que sea de manera accesible, que se pueda comprender y que además, pues bueno, la información realmente sirva para la familia o para ese núcleo familiar del pequeñito que tiene pues la enfermedad, ¿no? Entonces, pues ahora se dan cuenta que nuestros públicos van a responder directamente al mensaje que nosotros queremos llegar. Entonces, si queremos hacer divulgación, por ejemplo, si estamos trabajando en hospitales o vamos a estar directamente con las personas con quienes hacemos investigación, pues bueno, podemos ir adecuando estos personajes justo para llevar esa información. Nosotros como emisores vamos a tener un peso bastante grande en esta traducción y es bueno empezar a practicarlo. Igual, hablando con las personas, de repente las personas te dirán, ¿me puedes repetir esto otra vez? Porque no entendí. Cuando te digan no entendí es, busca una analogía, busca un ejemplo, busca un referente, ¿para qué? Porque ya te diste cuenta de que utilizando estas frases o estas palabras no lo está entendiendo a la primera, entonces eso también es una retroalimentación para nosotros y poder pues seguir mejorando. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre los públicos? ¿Ya quedó más o menos claro de por qué es importante nosotros empezar a definirlos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a darle los últimos 10 minutitos. La que sigue, por favor. Densidad conceptual. Ok, antes de pasar a esta densidad conceptual, hay un dato que siempre maneja Bruce sobre nuestra traducción de tecnicismos. ¿Podrías mencionarlo, Bruce, de favor? Bruce.
Ay, no anda Bruce por acá, creo. Creo que se desconectó, ¿eh? Ah, bueno, es que Está no se los manipulo. conectado, pero Es que creo que se le Mira. trabó ahí algo del internet, pero ajá. Ah, bueno. El tip es este. De acuerdo con, si no mal recuerdo, con los datos estadísticos que se manejan en México, la mayoría de la población tiene escolaridad hasta la secundaria. Entonces, cuando estemos un poco perdidos en este contexto de no saber quién es tu público, cómo dirigirte, qué tipo de lenguaje, qué tipo de conceptos debería manejar, podemos basarnos en este amplio que pues la mayoría de la población tiene esta escolaridad hasta la secundaria. Bueno, ahora sí, para esta parte de la densidad conceptual, este es el segundo factor que tenemos que conocer para la traducción de estos mensajes. Básicamente va a ser conceptos que van a sintetizar en sí mismos ideas complejas o muy complejas. O también lo podemos manejar de densidad conceptual. Si en un párrafo tú escribes más de 3 conceptos que no estás explicando en ese párrafo, también es una alta densidad conceptual que tenemos que hacer sintetizar en sí mismos ideas complejas o muy complejas o reducir ese número de conceptos que están apareciendo dentro de tu párrafo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la revista del Infocito te dicen que tienes que explicar, si no mal recuerdo, 5 conceptos 6 o máximo. 5, ajá, que sean técnicos, ¿no? O muy Ajá. científicos. Porque justamente respondiendo a esta parte de la densidad conceptual. ¿Va? Ahora, vamos a hacer rápidamente este ejercicio. Aprovechando, Jessy, ¿puedes ayudarnos a leer el párrafo, por favor? Sí. Mientras que la tasa de crecimiento global de la economía de un país era menos... ¿Qué? Mientras que la tasa de crecimiento global de la economía de un país era al menos igual a la tasa de mejora de la eficiencia añadida a la tasa de crecimiento de la población, siempre había empleos en algún lugar para todo trabajador. Gracias, Jessy. Ahora, creo que ninguno de nosotros somos como expertos en economía, pero probablemente tengamos como las bases para saber algo general, ¿no? Las frases que están marcadas en anaranjado son justamente esos conceptos. Si se dan cuenta, tal vez utilizamos como las mismas palabras, puede sonar redundante, la lectura no es tan sencilla, no es fluida y como que en algún punto te quedas así de ¿qué? ¿Qué me dijo? Y entonces probablemente tienes que leer ese párrafo unas 3 veces, 5 veces como para entender la idea o más o menos de qué es lo que me está hablando este párrafo, ¿vale? Por ejemplo, dicen, Jess hasta se trabó, sí, o sea, pasa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo podría sonar este párrafo justo aplicando la densidad conceptual. Y entonces, ¿quién será bueno? Briseida, ¿puedes ayudarnos a leer cómo queda con densidad conceptual, por favor? Mientras la economía crecía más rápido que la población y la productividad, que es la cantidad de personas necesarias para hacer todos los trabajos. Existía la posibilidad de que todos estén ocupados. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿se dan cuenta? Justamente las palabras en colorcitos corresponden a la oración que teníamos en el primer párrafo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Redujimos y en vez de decir tasa de crecimiento global de la economía, lo traducimos a economía. Ahí estamos haciendo uso nuevamente de esos conceptos y esas definiciones que tenemos de manera intrínseca. ¿Por qué? Porque los conocemos, los hemos escuchado, probablemente no nos sabemos el concepto de economía así tal cual como lo manejan los economistas, pero tenemos esa idea general, entonces podemos basarnos en eso, ¿va? Y nos vamos al concepto de población, que en el párrafo de arriba está como tasa de crecimiento de la población. Entonces se dan cuenta cómo ideas complejas las sintetizamos en un concepto y al mismo tiempo nos damos todavía el lujo de poder desarrollar ahora sí un concepto que es la productividad, que es esta parte que está en verde,
que arriba dice tasa de mejora de la eficiencia. ¿Cómo podemos traducirlo? Un sinónimo, una palabra que englobe este concepto, productividad. Pero al mismo tiempo, probablemente la productividad no quede tan definida, ¿no? En este párrafo. Entonces, si yo ya reduje los otros dos conceptos y ya se entienden de manera intrínseca, ahora sí, yo como divulgador me doy a la tarea de que se entienda este concepto. Y todavía lo pone entre paréntesis para saber que lo están definiendo, ¿no? Que es la cantidad de personas necesarias para hacer todos los trabajos. Lo define y ya, existe la posibilidad de esto. La lectura se hace más fluida, ya no tienes términos tan largos, por ejemplo, reduces gramaticalmente y ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la otra palabra. Bueno, reduces como esta utilidad de tasa, tasa, tasa todo el tiempo y entonces pues nuestro párrafo nos queda de esta manera. Entonces, la densidad conceptual va a ser justamente una herramienta muy importante para nosotros al momento de traducir tecnicismos. Algo que nos pasa muchísimo es que a veces queremos meter todas las palabras y todos los conceptos sabidos y por haber que estamos utilizando en nuestra investigación, justamente cuando queremos hacer divulgación. Pero siempre hay que hacernos la pregunta de, ¿realmente es necesario? Justamente dice Dan, economizas el lenguaje. ¿Realmente es muy necesario que metas los 10 conceptos y palabras técnicas que estás utilizando en tu investigación? ¿O realmente con 3 es suficiente para que expliques de qué va esto? Entonces, pues de esta manera nosotros también empezamos a pensar, ¿nos vamos a romper la cabeza pensando en cómo van a caber estos 10 conceptos? ¿O le doy una ley y digo, no, realmente esto lo puedo dejar de esta manera, para esto puedo utilizar este concepto o esta palabra? Y de allí en fuera, ahora sí, me doy la tarea de develar, de desarrollar 3 conceptos, pero de una manera muy, muy, muy chida, por ejemplo, muy super wow, super pro, y que de esta manera, entonces, ahora sí quede ese mensaje sin necesidad de atascar a las personas nuevamente con un montón de conceptos científicos. ¿Por qué? Porque nuevamente nuestro público es voluntario y si nosotros luego lo empezamos a atacar con un montón de conceptos y palabras técnicas, pues ahí ya estamos poniendo una barrera de la comunicación. Todavía ¿todavía aplica ese concepto de escribe telegráficamente o ya está vintage la frase? La verdad, no había escuchado eso, pero ¿nos puedes explicar un poquito a qué te refieres? Telegráficamente. No, Es que un telegrama era como un tweet. exacto. Ah, Entonces sí, ya se respondió de que sí, ya está vintage la frase, y es que antes, como costaba, cuántas letras tenía un mensaje, enviarlo por telégrafo, entonces si querías ser muy sintético, pues lo tenías que escribir pensando en como si los fueras a pagar por letra. por ejemplo, ese puede ser un muy buen ejercicio. Imagínense que están escribiendo un tweet, un SMS o están mandando un telégrafo. Ajá, justo. Imagínense eso. Ustedes van a tener que pagar por palabra o por concepto científicoso que estén utilizando. Entonces hay que economizarlo, hay que reducirlo y justamente pensar de qué manera puedo, no sé, en 100 palabras explicar mi tema, o en 600, o en 500, no sé. Entonces, eso puede ser muy buen ejercicio para que lo empecemos a aplicar al momento de la traducción de nuestros mensajes. Muy buena idea. Muchas gracias, Lulu. Y bueno, teníamos preparado un ejercicio y que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer la siguiente clase porque con este ejercicio generalmente nos hacemos unos 10, no sé cuánto tiempo, pero sí, porque justo empezamos a... Sí, ¿verdad, Dan? ¿La que sigue es el ejercicio? Sí, sí, pero si no, ni ahorita ya nos quedan 2 Sí, no. minutos. Vale. No, entonces, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Prepárense para el ejercicio porque si no me recuerdo también es cronometrado y nuevamente pues vamos a salir un poquito de esa zona de confort porque vamos a trabajar con esta densidad conceptual con nuestro público para traducir el mensaje. Entonces, si tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto, es
ahora o callen para siempre, y si no, de todas maneras, el grupo se queda abierto para que manden sus preguntas, sus dudas, si quieren comentar algo, este es el momento. Creo que ahorita todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, ok, sí, veo sus caras así como así, todo chido. Ok, perfecto. Pues Sí, bueno, todo bien, gracias. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias por su asistencia, chicos. Les estaremos mandando nuevamente a través de Dan la clase grabada. De todas maneras, si tienen dudas, comentarios, de repente quieren, no sé, como tener, como lo que estaban haciendo en el chat de lo de las células mutantes, quieren tener así como esos debates de cómo podríamos manejarlo. Con gusto, el WhatsApp está abierto para todas sus dudas y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos pronto. Bye, descansen. Gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.